Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva clase termodinámica. En esta ocasión hablaremos de procesos reversibles e irreversibles, así como del ciclo de Carnot. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, bienvenidos nuevamente. Aquí vemos el contenido de esta presentación. Iniciaremos definiendo lo que son procesos reversibles e irreversibles. Posteriormente hablaremos del ciclo de Carnot y el ciclo de Carnot inverso, para terminar hablando sobre el refrigerador de Carnot y la bomba de calor de Carnot. Bien, cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de un cambio de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, el cambio de un sistema desde un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Recordemos que un estado es la condición en la cual se encuentra un sistema y viene especificada por sus propiedades. Por ejemplo, una cantidad de agua que está a una temperatura de 25 grados centígrados y una presión de una atmósfera, si cambia a una temperatura de 27 y una atmósfera también, está cambiando de estado. Así, cada posible combinación de propiedades me está denotando un estado. Si cambia de un estado a otro, estamos hablando de proceso. Y un proceso es reversible, como su nombre lo indica, si se puede revertir sin dejar ningún rastro en los alrededores, si puede volver todo a como estaba inicialmente sin que quede ninguna huella, ningún rastro en los alrededores. Cuando un proceso no es reversible, se conoce como irreversible, que son el tipo de procesos que existen realmente en la naturaleza. A lo que ocasiona que un proceso no se pueda revertir sin dejar rastro es a lo que conocemos como irreversibilidades. Algunas de las más comunes son las que vemos en la diapositiva: fricción, expansión libre de gases y transferencia de calor debido a una diferencia de temperatura. Cuando estas irreversibilidades se presentan, se observa una transformación de energía de trabajo en calor, y como ya lo observamos en la clase de la segunda ley, es imposible transformar nuevamente todo ese calor en trabajo, y por ende no podemos hacer que todo vuelva a estar como estaba al inicio sin dejar ningún rastro. Por eso estas irreversibilidades no permiten que los procesos sean reversibles. Desde este punto de vista, los procesos pueden ser internamente reversibles cuando no hay irreversibilidades dentro del sistema, dentro de eso que elegimos para analizar, que es a lo que llamamos sistema. Externamente reversible cuando esas irreversibilidades no están fuera del sistema, afuera de las fronteras de ese sistema. Y totalmente reversibles o reversibles, si escuchamos simplemente el término reversible, es que estamos hablando de un proceso totalmente reversible que se presenta cuando no hay reversibilidades ni dentro ni fuera del sistema, ni en el sistema ni en sus alrededores. Los procesos más reversibles son más eficientes porque no se gasta parte de la energía en irreversibilidades, no hay que darle una energía extra o un trabajo extra para vencer esas irreversibilidades. Sin embargo, estos son procesos que no son reales, pero es bueno estudiarlos porque nos sirven de punto de referencia, nos dan una idea de cuál es el máximo desempeño que puede obtener o que se puede obtener por medio de un proceso, y así saber si el que se está obteniendo realmente está cercano al máximo o ya se aleja mucho de ese máximo desempeño. Por eso es que los estudiamos, porque nos sirven de punto de referencia. Pues bien, el ciclo de Carnot precisamente es un ciclo reversible, es un ciclo ideal, y es el que se encuentra en las máquinas térmicas reversibles, a las cuales llamaremos máquinas térmicas de Carnot. Es el ciclo más conocido y está conformado por estos procesos. Una expansión isotérmica reversible, isotérmica, recordemos que es temperatura constante. Podemos observar esto en el ejemplo del cilindro émbolo que estamos viendo en este momento. Para lograrlo, ponemos en contacto a ese cilindro émbolo o a ese gas que está ahí dentro del sistema cilindro émbolo con una fuente, un depósito que da energía sin cambiar su temperatura, de modo que él se expande pero sin cambiar la temperatura. La temperatura, a la medida que se expande, tiende a disminuir, pero como hay una fuente brindando calor, esa temperatura permanece constante. Después,
viene otro proceso que llamamos 2.3, que es el proceso de expansión adiabática reversible. Recordemos, adiabático significa que no hay transferencia de calor. En este caso cambiamos esa parte del dispositivo cilindro émbolo que estaba en contacto con la fuente, le cambiamos por un aislamiento, algo que bloquea el paso de calor, de modo que no hay transferencia de calor. Ahora ese cilindro émbolo o ese gas que está ahí adentro continúa su expansión, pero ahora sí la temperatura va a ir disminuyendo porque ya no hay un calor que está entrando y está haciendo que permanezca constante. Seguidamente viene el proceso 3.4, que es el proceso de compresión isotérmica reversible, en el cual se le aplica una fuerza a ese émbolo para que vuelva a comprimirse esa sustancia que está ahí adentro, y ponemos ese dispositivo en contacto con un sumidero. Recordemos, un sumidero, un depósito que absorbe energía sin cambiar su temperatura, de modo que la temperatura permanece constante. A medida que se comprime, la temperatura tiende a subir, pero como estamos en contacto con un sumidero que está absorbiendo el calor, permanece constante. Y finalmente está el proceso 4.1, el proceso en el cual todo vuelve a como estaba inicialmente. Por eso vuelve al número 1. Recordemos, un ciclo es una serie de procesos o un proceso en el cual el estado final es igual al estado inicial. Por eso aquí tenemos el proceso 4.1, en el cual regresa todo al estado número 1, que es el proceso de compresión adiabática reversible. Ahora retiramos esa fuente, ponemos un aislamiento y continuamos con la compresión. Ahora la temperatura del sistema sí va a aumentar y va a retornar a la temperatura inicial, que es la temperatura TH, de modo que todo vuelve a como estaba al inicio y no quedó ningún rastro ni adentro ni afuera del sistema. Es el ciclo de Carnot en un ejemplo de un dispositivo cilindro émbolo. En un diagrama presión contra volumen, ese ciclo se vería de la manera que lo estamos observando. Recordemos que el área bajo la gráfica presión contra volumen es el trabajo de frontera móvil, como ya lo definimos en las primeras clases de termodinámica. Por lo tanto, el área bajo la curva 1, 2, 3, que estamos viendo en este momento, entre el estado 1, el estado 2 y el estado 3, toda esta área bajo esa curva es el trabajo que realiza el gas durante la expansión, durante las primeras partes del ciclo, y el área bajo la curva 3, 4, 1 es el trabajo sobre el gas durante la compresión, cuando le hicimos una fuerza al émbolo para que se volviera a comprimir. Por lo tanto, el trabajo neto de salida, el trabajo que sale menos el trabajo que entra, será el área 1, 2, 3 menos el área 3, 4, 1, que viene siendo esta área coloreada que vemos en el diagrama. También existe un ciclo inverso, que es el ciclo inverso de Carnot. Es el ciclo utilizado en los refrigeradores y bombas de calor reversibles, que es el mismo ciclo de Carnot, pero de manera inversa. Por lo tanto, tendremos ahora el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4 y el estado 5, formando un ciclo que va en dirección opuesta a como estaba en el ciclo de Carnot. Aquí lo vemos de igual manera. Tenemos el trabajo neto, esta vez trabajo neto de entrada, en la parte coloreada, que es la resta de las dos áreas que se forman debido a los procesos. Vale la pena mencionar unos principios denominados principios de Carnot, que son principios que nacen de los enunciados de la segunda ley, que los vimos en la clase anterior, el enunciado de Clausius, el enunciado de Kelvin-Planck, y ahora que sabemos qué es un ciclo de Carnot, los podemos definir. El primero de ellos nos dice que la eficiencia de una máquina térmica es siempre menor a la eficiencia de una máquina térmica reversible que opera entre los mismos dos ciclos. Es decir, la máquina térmica reversible, la que utiliza el ciclo de Carnot,
es la que nos va a dar una indicación de cuál es la máxima eficiencia que se podría lograr si no existieran las irreversibilidades, y nos sirve de punto de referencia. El segundo principio nos dice que la eficiencia de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son la misma. Es decir, si tenemos una máquina térmica reversible, ya no importa cómo sea esa máquina, desde que esté entre los mismos dos depósitos van a tener las mismas eficiencias térmicas. Se puede demostrar que en las máquinas térmicas reversibles se cumple la ecuación que estamos viendo en el recuadro rojo, que es una ecuación muy importante en esta parte, y es una ecuación que relaciona el calor de la fuente sobre el calor del sumidero, el calor del depósito a alta temperatura, que llamamos Q sub H, sobre el calor del depósito a baja temperatura, Q sub L, con sus respectivas temperaturas. Eso sí, muy importante tenerlo en cuenta, cuando desarrollemos ejercicios de este tipo, esas temperaturas deben estar en escalas absolutas. Si trabajamos con el sistema internacional, debemos expresarlas en Kelvin, y si trabajamos con el sistema británico, debemos expresarlas en Rankine. Por lo tanto, a partir de las ecuaciones de la eficiencia térmica que ya hemos visto, podemos llegar a esta nueva ecuación, porque tenemos la relación de los dos calores, del calor que está brindando en la fuente y el calor que está absorbiendo el sumidero, con sus respectivas temperaturas. Por lo tanto, para una máquina térmica reversible, una máquina térmica de Carnot, se cumplirá esta ecuación que estamos viendo en el recuadro en este momento para expresar su eficiencia térmica, que recordemos que es una medida del desempeño de las máquinas térmicas. Esta es una eficiencia a la cual llamamos eficiencia de Carnot, que, como lo hemos mencionado, es la máxima eficiencia que puede tener una máquina térmica que opera entre dos depósitos a temperaturas T sub L y T sub H. Nos sirve de punto de referencia, de modo que si estamos planeando alguna máquina térmica y nos llega a dar la eficiencia térmica mayor que la eficiencia térmica de una máquina reversible, estaremos hablando de algo que es imposible, estaría violando la segunda ley de la termodinámica, por lo tanto no va a funcionar en la vida real. Si la eficiencia térmica de la máquina que estamos diseñando, que estamos planeando, es igual a la máquina térmica reversible, significa que estamos trabajando con una máquina térmica reversible, una máquina térmica ideal, que no se va a llevar a cabo tampoco en la vida real, pero será un buen punto de referencia. Y si la eficiencia térmica reversible es mayor a la de la máquina que estamos analizando, estamos seguramente tratando con un caso real, porque en la realidad siempre las máquinas térmicas van a tener una menor eficiencia que la eficiencia de Carnot. De la anterior ecuación se puede concluir que la eficiencia de una máquina térmica se puede maximizar al suministrar calor hacia la máquina a la máxima temperatura posible y rechazar calor de la máquina a la menor temperatura posible. Es decir, cuanto más alta sea la temperatura de la fuente de lo que le está dando calor a la máquina térmica, voy a tener una mayor eficiencia, y lo mismo va a ocurrir cuanto menor sea la temperatura del sumidero, de ese depósito que está absorbiendo el calor de la máquina térmica. Por su parte, los refrigeradores de Carnot y las bombas de calor de Carnot, recordemos que un refrigerador es ese dispositivo que hace que el calor fluya desde un sitio frío a uno caliente, y para ello hay que suministrarle un trabajo, y que tiene por objetivo mantener un espacio refrigerado, que es lo que vemos por ejemplo en los aires acondicionados o en los refrigeradores que tenemos en la cocina, y una bomba de calor, que es también un dispositivo que hace que el calor fluya desde un sitio frío a otro caliente, pero que tiene como objetivo mantener un espacio caliente. Pues bien, este tipo de refrigerador y bomba de calor, cuando son reversibles, se denominan refrigerador de Carnot y bomba de calor de Carnot, y trabajan con el ciclo de Carnot inverso. Para estos dos dispositivos también se cumple lo que acabamos de mencionar para las máquinas térmicas. También podemos obtener unas ecuaciones que expresan su desempeño. Recordemos, para el refrigerador y la bomba de calor, el desempeño se expresa por medio del coeficiente de desempeño, COP,
Y ahora podemos expresarlo como lo vemos en la diapositiva, porque también se va a cumplir la relación QH sobre QL igual a TH sobre TL. Para estos dispositivos también vamos a ver que el coeficiente de desempeño va a ser inferior en las bombas de calor y refrigeradores reales que en los reversibles. Por lo tanto, si estamos analizando un refrigerador o bomba de calor y su coeficiente de desempeño es mayor al coeficiente de desempeño del refrigerador o bomba de calor reversible, estamos ante un dispositivo que no va a funcionar en la vida real porque viola la segunda ley de la termodinámica. Si son iguales, estamos ante un dispositivo, refrigerador o bomba de calor reversible, y si es menor, seguramente estamos ante un refrigerador o bomba de calor que cumple la segunda ley y que tiene irreversibilidades como ocurre en la vida real. Bien, muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo algunos libros que recomiendo si quieren profundizar un poco más del tema: La termodinámica de Sengel y de Van Weylen. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Los invito a ver los demás videos, la anterior clase en donde explicábamos todo lo de la máquina térmica, donde la definíamos, donde definíamos la segunda ley. Y también los invito a que continúen con el curso de termodinámica. Si les gustó, por favor den like, por favor suscríbanse para subir más videos. Hasta pronto.